Hola, bienvenidos a una nueva entrega de estos apuntes astrológicos. Y el apunte de hoy se llama Una nota sobre eclipses. Porque estoy dando un curso de eclipses en este momento y mientras estaba preparando el curso, eh, encontré muchísimo material, muchísimos ejemplos muy interesantes y no voy a tener tiempo de incluir dentro del curso todo lo que investigué, entonces eh, de alguna forma quiero darle salida, ¿no?, a ese material. Además que así cumplo dos objetivos, ¿no? Por una parte, eh, como siempre, preparamos un video divulgativo que cumple esa función de servir para compartir temas astrológicos en general, pero en particular para quienes están viendo ese curso de eclipses conmigo, este material también va a servir como material de apoyo complementario, ¿no?, evidentemente. Bueno, y esta nota de eclipses la quiero centrar en un eclipse del cual ya hemos hablado en otro momento lo hemos tocado en otro espacio. Quienes están familiarizados con los diversos hilos que he ido abriendo en el canal de YouTube, recordarán este que se llama De Reyes y Astrólogos. En particular, el número 10, el video número 10 de la serie de Reyes y Astrólogos, que se llama William Lilly, Carlos I y los Tres Soles. En ese material hablé de varias cosas, pero en particular mencioné el análisis que hizo William Lilly del eclipse de sol que ocurrió en el año 1645 y que fue uno de los tres pilares que utilizó Lilly para su predicción, para la predicción que hizo en ese momento sobre la caída del rey, la victoria del bando parlamentario y que dejaba de alguna manera atisbar la posibilidad de encarcelamiento y muerte para el rey en un futuro no muy lejano. Como dije, en ese momento mencioné en ese video, o sea, quienes quieran tener mayor información sobre ese eclipse y sobre los acontecimientos históricos que rodearon ese eclipse y sobre el tema de Carlos I y la guerra civil inglesa, bueno, todo eso lo pueden encontrar en ese video de Reyes y Astrólogos. Nosotros vamos a saltarnos un poquito lo que sería esa parte histórica y vamos a tratar de entrar de una vez en materia en lo que sería el análisis astrológico. Déjenme quitar la cámara. Ajá, así tenemos más espacio. Bueno, aquí está, ¿no? Esta es la carta natal de Carlos I. Evidentemente, desde el momento en el que él está haciendo un análisis del eclipse para estudiar la situación política de ese momento, era muy natural que tomara en cuenta la carta del rey y que en particular buena parte de su análisis tuviese que ver con cómo impactaba ese eclipse al rey. Vamos a ver dentro de un rato que por supuesto esa no es la única forma de abordar el estudio de un eclipse, pero efectivamente William Lilly manejaba la carta de Carlos I y estudia en ese libro que se llama, bueno, libro no, folleto, panfleto, que publicó en 1645, que se llamaba El Mensajero Estelar, aparte de otros dos temas que estudia allí, él menciona propiamente el eclipse. Y por cierto que es bien interesante estudiar ese trabajo de Lilly sobre ese eclipse. Aquí aparece el 11 de agosto de 1645, pero eso es en fecha juliana. Si lo ponemos en calendario gregoriano, sería el 21 de agosto de ese año 1645. Vemos que aquí, utilizando un programa moderno, el SEC 9, obtenemos un ascendente del eclipse para Londres
en el grado 7, minuto 29. Mientras que Lili obtiene un ascendente en el grado 4. Evidentemente, esa diferencia de unos 3 grados, en el ascendente, está debida a las diferencias de cálculo, ¿verdad? Tanto de método de cálculo como de la precisión que se podía tener en ese momento, pero razonablemente exacto, ¿no? Efectivamente podemos trabajar con una carta muy similar a la que utilizó Lee. Digo que es interesante el trabajo que él hizo con este eclipse, entre otras cosas porque es un ejemplo de la doctrina de la duración de los eclipses. En el Tetrabiblos de Ptolomeo, él dice que cuando se va a juzgar la duración de los efectos de un eclipse de sol, se tiene que asignar un año por cada hora de duración del eclipse. Y eso es exactamente lo que hace Lilly. Él toma nota del inicio del eclipse, del momento en el que inicia el eclipse, toma nota del final del eclipse y por lo tanto establece su duración. Dice, la duración del eclipse fue de 1 hora y 54 minutos. 1 hora y 54 minutos sería la duración del eclipse según estos valores que da Lilly. Luego hay un procedimiento para ver cuándo comenzaría a sentirse el efecto del eclipse, que no sigue exactamente el método de Ptolomeo, sino una revisión o una interpretación de ese método que era manejado por algunos autores árabes. Ahorita no recuerdo cuál fue el autor árabe, pero probablemente de esos autores árabes es que toma Lilly la idea de calcular exactamente la duración del día, o sea, ver a qué hora amaneció ese día en Londres, a qué hora anocheció en Londres, ver la duración del día, aquí lo tenemos, la duración del día fue de 14 horas 6 minutos, y entonces revisar cuánto tiempo había pasado entre el momento en el que amaneció y el momento en el que comenzó el eclipse. Y entonces se establece la proporción de que el día completo equivale a un año. O sea, toda la duración del día, ¿verdad? El día, él nos dice que duró 14 horas 6 minutos. Desde el amanecer hasta el anochecer fueron 14 horas 6 minutos. Entonces, él dice, si 14 horas y 6 minutos equivalen a 365 días, entonces, ¿a cuánto equivalen las 6 horas y 17 minutos que transcurrieron desde el amanecer hasta el inicio del eclipse? Y entonces él encuentra que esa proporción es de 162 días y que por lo tanto los efectos de este eclipse empezarán a sentirse 162 o 100, sí, 162. Déjenme aumentar un poquito más aquí. Sí, correcto, 162. A los 162 días es que se empezarían a sentir los efectos del eclipse. Ptolomeo no llega a este nivel de precisión. Ptolomeo simplemente dice que si está cerca del ascendente, será en los primeros 4 meses del año. Si está más hacia el medio cielo, serán los siguientes 4 meses. Y si está más hacia la casa 7, serán los últimos 4 meses. Y hay que notar que es una fórmula que aplica exclusivamente para eclipses que estén por encima del horizonte, no se aplicaría a eclipses que estén por debajo del horizonte. Bien. Eh, por cierto, con respecto a eso, estos autores árabes que mencioné daban una idea, planteaban un esquema para hacer una equivalencia de este método cuando el eclipse estaba por debajo del horizonte. Pero no es algo que podamos
tomar de Ptolomeo. O sea, esa autoridad originaria en el tema de eclipse, que fue Ptolomeo, no dejó dicho nada sobre este tema del cálculo del inicio de los efectos del eclipse cuando el eclipse estaba por debajo del horizonte. Eso no significa que Ptolomeo pensara que los eclipses por debajo del horizonte no tenían efecto. Él lo que aclara es que son más efectivos, tienen mayor potencia los eclipses que ocurren por encima del horizonte y por supuesto, más aún en aquellos lugares en los que se observa la totalidad del eclipse o en los cuales el eclipse es efectivamente visible, porque no basta con que un eclipse esté por encima del horizonte para que sea observable como fenómeno astronómico desde el lugar en el que nos encontramos, desde cualquier lugar del mundo. Recuerden que un eclipse como fenómeno visible, ¿verdad? Como fenómeno que podemos percibir como algo que está ocurriendo, está limitado a una franja bastante estrecha del planeta, ¿no? Por donde va pasando la sombra del eclipse. Entonces, digamos que hay tres niveles, podríamos hablar de tres niveles de potencia de un eclipse con relación a lugares en la Tierra. El lugar que más afectaría sería el lugar desde el cual el eclipse es visible. Después sería todo, todos aquellos lugares de la Tierra en los cuales el eclipse está por encima del horizonte. Recuerden que un eclipse en última instancia es una luna nueva, es decir, es una conjunción del Sol y de la Luna, donde el protagonista es el Sol, que está siendo ocultado por la Luna y el Sol es mucho más efectivo, poderoso en cartas diurnas, es decir, en las cartas en las que está por encima del horizonte. Entonces, el efecto del eclipse es natural que sea más fuerte cuando la luminaria del momento es el Sol. Se habla de la luminaria del momento como de las dos luminarias, del Sol y de la Luna, aquella a la que corresponde el dominio según que la carta sea diurna o nocturna. Si la carta es nocturna, hablamos de la luna, si la carta es diurna, hablamos del sol. Entonces, en aquellos lugares de la Tierra en los que el eclipse ocurre por debajo del horizonte, la carta del eclipse es una carta nocturna, en la cual el mayor protagonismo lo tendría la luna y por lo tanto la ocultación del sol, si bien se sigue o sea, si bien sigue existiendo y sigue teniendo un efecto, no sería, como digo, tan dramático o tan intenso como en una carta diurna. Por lo menos esa es la opinión que maneja una buena cantidad de astrólogos. Existen astrólogos que asumen que un eclipse por debajo del horizonte no tiene ningún efecto, pero en la práctica, cuando uno estudia eclipses importantes y la manera en la cual han afectado a individuos y a países, se da cuenta de que los eclipses por debajo del horizonte se pueden dejar sentir. De hecho, cuando Ptolomeo habla de la forma de evaluar el efecto de un eclipse, él habla, como no, de los lugares en los cuales el eclipse es visible, pero también habla de los lugares con los cuales el eclipse tiene afinidad en función de las relaciones que se pueden establecer entre la posición por signo del eclipse y esos correspondientes lugares. Es decir, si consideramos que un determinado país, por la razón que sea, está asociado a determinado signo, un eclipse en ese signo afectará a ese país independientemente de si la carta del eclipse calculada para ese país lo coloca por encima o por debajo del horizonte. Bien, disculpen que me haya desviado por allí, pero es que esto de la fórmula exacta del cálculo de la duración del eclipse y del momento en el cual comenzarían los efectos del eclipse es un ejemplo interesante. Es tentador asumirlo como metodología. Sin embargo, hay varias observaciones que hacer allí. Primero,
que la duración del eclipse que utiliza Lilly realmente no es la duración completa del fenómeno, no es la duración completa del eclipse. Cuando Lilly estudia este eclipse, vamos a abrir un momentito la herramienta de eclipses del programa. Este programa tiene una herramienta de eclipses que es realmente muy, muy buena. Vamos a buscar el eclipse que nos interesa, este del 21 de agosto de 1645, un eclipse solar, y aquí tenemos la información general del eclipse. Las horas que utiliza Lilly aproximadamente, no son exactas, serían las correspondientes al inicio y al final de la fase anular del eclipse. Este fue un eclipse de los que llaman anular total, es decir, en algunos momentos o desde algunos puntos pudo percibirse como total, pero en general fue un eclipse anular, es decir, se veía un anillo alrededor de la luna, el sol no quedaba tapado por completo, sino que se veía un anillo alrededor de la luna. Entonces, este eclipse, en su fase anular, su fase más importante, comenzaba a las 10:40 y terminaba a las 2:26. Y eso daría aproximadamente esa duración de 1 hora 50 y tantos minutos que decía William Lilly. No, no nos da exactamente el mismo valor, pero es un valor aproximado. Vamos a ver cuánto es. Aquí tenemos otra herramienta que tiene el programa, que una calculadora de tiempos, que es bastante útil cuando uno está revisando este tipo de cosas. Simplemente copiamos la hora inicial, la pegamos por aquí, copiamos la hora final, copiamos la hora final, la pegamos aquí al final y vemos que el cálculo es 1 hora 46 minutos. A Lilly le daba un valor de 1 hora y 54. Entonces se fijan, ¿no? Que la diferencia está allí, pero no es apreciable, ¿no? Podemos decir que a efectos prácticos, minutos más, minutos menos, Lilly trabajaba con unos valores muy cercanos a la realidad. Pero lo cierto es que son cercanos a la realidad cuando uno mide desde el inicio de la fase anular hasta el final de la fase anular. Pero antes de la fase anular, el fenómeno comienza con un eclipse parcial y termina también con un eclipse parcial. Entonces, en realidad, la duración que uno tendría que tomar en cuenta para aplicar una fórmula como esa que sugiere William Lilly sería, si vamos a ser estrictos y vamos a tratar de tomar el espíritu de lo que decía Ptolomeo, donde se estaba tomando en cuenta el proceso completo, ¿verdad? La duración completa de todo el fenómeno. Bueno, en este caso estaríamos hablando de 4 horas y 39 minutos. En el caso de la interpretación que hizo Lilly, los efectos del eclipse durarían casi 2 años, comenzando 162 días después del eclipse propiamente. En este caso tendríamos que calcular o tendríamos que suponer que realmente ese eclipse estuvo afectando a Inglaterra durante más de 4 años, lo cual tiene toda la lógica del mundo, porque estamos hablando de un eclipse que ocurrió en 1645 y la muerte del rey, ese momento en el que el rey es decapitado, fue precisamente allí en 1649, en enero de 1649. Entonces, si nosotros interpretamos ese eclipse a la luz
de la información que nos proporciona un software moderno de astrología y tomamos como duración del eclipse el fenómeno completo, veríamos que este eclipse no solamente tuvo que ver con la caída del rey en cuanto a que el parlamento lo detuviera, o sea, cuando vean, si llegan a ver, o si ya lo han visto, ese video número 10 de Reyes y Astrólogos, ahí explico que el eclipse en la interpretación de Lili estuvo ligado al encarcelamiento del rey, al momento en el que el rey es encarcelado. Pero si estudiamos la duración completa, según lo que estamos viendo aquí, entonces no solamente tendría este eclipse que ver con la encarcelación del rey, sino que su impacto se dejaría sentir incluso hasta la ejecución del rey en 1649. Bien, esa es la primera observación que quería hacer. La segunda tiene que ver con el hecho de que evidentemente Lilly nada más trabajaba con los planetas tradicionales, ¿verdad? Con los planetas del septenario hasta Saturno. Pero si uno coloca este eclipse sobre la carta del rey, sobre la carta de Carlos I, utilizando el arsenal completo. O sea, cuando digo el arsenal completo, me refiero a utilizar todos los indicadores que nosotros podemos usar hoy en día en un análisis astrológico. En la serie de Reyes y Astrólogos, trato de manejarme esencialmente con los indicadores de la época. Pero aquí no estamos en de Reyes y Astrólogos, aquí estamos en un apunte general, entonces no tenemos que por qué establecer esa limitación. Y resulta especialmente llamativo cuando uno ve la carta con todos los indicadores, que Plutón, que es el planeta que modernamente asociamos al tema de la muerte, ¿verdad? Si modernamente, en la antigüedad Saturno, ¿verdad? En la antigüedad Saturno sería el planeta que uno asociaría propiamente con el tema de la muerte, y el ascendente del eclipse en el grado 7 caía bastante cerca del Saturno del rey. En el cálculo de Lili colocaba el ascendente en el grado 4, entonces quedaba todavía más cerca, ¿no? El ascendente del eclipse habría quedado justo al lado del Saturno del rey. Pero modernamente el planeta que asociaríamos al tema de la muerte es Plutón. Y el Plutón del eclipse en el grado 7 le estaba haciendo una oposición muy exacta al Sol del Rey en el grado 8. Es decir, en este caso, bueno, y por supuesto, uno de los factores en el análisis de Lili era el hecho de que el eclipse estaba cayendo sobre el ascendente del rey. El hecho de que el eclipse cayera sobre el ascendente del rey y el ascendente del eclipse cayera sobre el Saturno del rey ya nos estaba dando, por supuesto, pistas importantes que fueron las que utilizó Lili para hacer su análisis. Pero cuando agregamos el arsenal completo, como comentaba, bueno, allí nos encontramos con que el Plutón del eclipse, el planeta asociado al tema de la muerte, está haciéndole una oposición extremadamente exacta al Sol del Rey, que además, por supuesto, es el regente de su ascendente. Entonces, cuenta doble, cuenta como Sol y cuenta como regente del ascendente. Además de eso, el Saturno del eclipse está aterrizando muy cerquita del Urano del Rey. Esta cercanía entre el Saturno del eclipse y el Urano del Rey también puede estar propiciando la aparición de
situaciones imprevistas que de alguna manera rompen con lo establecido, con la forma en la cual supuestamente se llevan o se deben hacer las cosas. Es decir, este Urano rompe con las tradiciones y realmente el hecho de ajusticiar un rey, de cortarle la cabeza a un rey, calza definitivamente dentro de eso, dentro de los terremotos uranianos, dentro de lo que podemos entender como los terremotos uranianos. Entonces, esa cercanía entre el Saturno del eclipse y el Urano del Rey también tendría una porción de significado que valdría la pena tomar en cuenta. Vale, hay otros factores, hay otra serie de factores que podemos tocar, pero lo más importante es eso, lo más importante es el Plutón del eclipse opuesto al Sol del Rey. Eh, Luego hay otro elemento de la interpretación de eclipses que Lilly no manejaba, que es el encuadrar el eclipse dentro de una serie Saros. Las series Saros son familias de eclipses que se suceden en orden cada 18 años aproximadamente, y esos eclipses comienzan en un polo y terminan en el otro. Esa idea de que el eclipse no es un acontecimiento puntual, aislado, sino que forma parte de una serie, es un criterio que como elemento de interpretación astrológica parece ser que es relativamente moderno. Eh, yo no he encontrado referencias a un uso de la serie Saros, sobre todo esto que estoy diciendo, de marcar los eclipses en el primer eclipse de la serie Saros. Es decir, si yo quiero interpretar este eclipse, si yo quiero interpretar este eclipse de 1645, tengo que fijarme en la serie Saros a la que pertenece, que es la número 139. Si hacemos clic en este botón que aparece aquí abajo, el programa nos da la lista de todos los eclipses de esa serie Saros 139. Y en particular me dice que el primer eclipse de esa serie fue el 17 de mayo de 1501. Y entonces nosotros podemos irnos a ese eclipse, que si no me equivoco ya lo tengo calculado por aquí. Ajá, efectivamente, aquí está. Este fue el primer eclipse de esa serie SAR. Entonces, si yo examino la relación entre ese primer eclipse de la serie y la carta del rey, entonces yo puedo tener una idea de cómo funcionan o cómo se relacionan los demás eclipses con la energía de esa carta del rey. Es decir, cómo uno podría esperar que lo puedan afectar los eclipses de esta serie Saros. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que en esta serie, Saturno, o sea, en este eclipse, que fue el primero de la serie Saros, Saturno estaba opuesto al Sol desde el mismo lugar en el que encontramos a Plutón. Vamos a ponerlo en una doble rueda para que se vea, para que se aprecie lo que estoy diciendo. Vamos a... ajá, aquí está. Ahí lo pueden ver. El Saturno, bueno, perdón, déjenme, vamos a ponerlo un poquito más grande, porque ahí se están montando los planetas. Vamos a ponerlo más grande, vamos a bajarlo. Ok, ahí se aprecia. Tenemos aquí el Plutón del eclipse de 1645 está en conjunción con el Saturno del primer eclipse de la serie, ¿verdad? Plutón en el grado 7,
Saturno en el grado 8. Y el primer eclipse de la serie ocurrió en el grado 4, lo cual significa que estaba opuesto al Sol del Rey. O sea, el Sol del Rey lo tenemos en el grado 8. Entonces, el eclipse estaba opuesto al Sol del Rey. Pero no solo eso, sino que era un eclipse que ocurría en conjunción con Saturno, y el Saturno de ese primer eclipse de la serie Saros estaba directamente opuesto al Sol del Rey. Entonces, claro, ya era impresionante cuando agregábamos a Plutón en el análisis de ese eclipse de 1645 por el hecho de que Plutón se opusiera al Sol del Rey. Pero si además enmarcamos ese eclipse de 1645 dentro del marco interpretativo que nos proporciona el primer eclipse de la serie Saros, bueno, nos encontramos con esto doblemente impresionante de tener a Saturno, el otro planeta que asociamos al tema de la muerte, opuesto al Sol del Rey. Y por supuesto más todavía cuando vemos que el propio eclipse, o sea, una de las posiciones más importantes siempre es la posición que ocupa el eclipse. Y resulta que el propio eclipse estaba opuesto al Sol del Rey. Hay otros factores que también aquí valdría la pena mencionar, como por ejemplo el hecho de que el Júpiter del primer eclipse de la serie Saros estaba en conjunción con el Plutón del Rey. O sea, el Saturno del eclipse de 1645 está en conjunción con el Urano del Rey, pero el Júpiter del primer eclipse de la serie está en conjunción con el Plutón del Rey. Entonces, no solamente está esta parte uraniana que evoca el tema del terremoto, de la sacudida de Urano, sino mucho más directamente el tema de la muerte, señalado por Plutón y amplificado por ese Júpiter. De nuevo, hay otra serie de factores que valdría la pena tomar en cuenta, por ejemplo, esto de la conjunción de Quirón y Mercurio en la carta del primer eclipse de la serie Saros, opuesto a la conjunción Venus-Marte de la carta del Rey, a mí me parece súper significativo. Pero digamos que sin necesidad de hilar demasiado fino, sin necesidad de llegar a temas como muy específicos, ya nada más que con estos indicadores generales y claramente asociados al tema de la muerte como son Plutón y Saturno, bueno, ya tenemos bastante. Podemos agregar, sí, la cuadratura del Marte del eclipse al Marte del Rey. Tenemos que el Marte del eclipse, o sea, del primer eclipse de la serie, digo, o sea, recuerden que cuando yo estoy comparando el primer eclipse de la serie con la carta del Rey, yo no estoy analizando realmente la relación de ese eclipse, sino la relación general que cualquier eclipse de esa serie va a tener con la carta del Rey. Es decir, cualquier eclipse de esa serie Saro tiende a ser un eclipse tenso. Pero por supuesto, si además de esa predisposición familiar, vamos a llamarla así, si además de la predisposición familiar hay factores específicos del eclipse que operen sobre esa carta, bueno, es natural que esperemos una manifestación más intensa, más dramática. Eh, Vean a lo que me refiero. Cuando nosotros observamos otra vez esa serie Saros, esos eclipses de la serie Saros, podemos ver que, bueno, la serie comenzó en 1501 y el rey nació en el año 1600. Por lo tanto, nada más pudo vivir tres eclipses de esa serie. El eclipse de 1609, que en ese momento tenía 9 años el rey, y no tengo idea o sea, no hay detalles biográficos, o por lo menos yo no he tenido acceso a detalles biográficos del rey que me puedan eh, permitir elaborar alguna hipótesis sobre cómo pudo vivir este eclipse de 1609.
Pero aquí ya en 1627 él ya estaba reinando. En 1627 ya había comenzado el reinado de Carlos I y entonces uno podría esperar que este eclipse de 1627 también lo haya afectado. Vamos a colocarnos allí, vamos a colocarnos en este eclipse de 1627. Déjenme chequear, era el del 11 de agosto. El del 11 de agosto, el 11 de agosto de 1627, calculamos el eclipse, ahí está. Déjenme quitar, ajá, ahí está el eclipse de 1627. Bueno, este eclipse de 1627 definitivamente fue también un eclipse que lo afectó porque en ese año de 1627 fue cuando él comenzó una política de préstamos forzosos que es la raíz que años más tarde va a poner en marcha la guerra civil. En ese momento, Carlos I necesitaba recaudar fondos para mantener el esfuerzo bélico que estaba llevando a cabo en diversos lugares y entonces para poder financiar esas empresas, él establece una política de préstamo forzoso que genera muchísimo malestar y es la activación de esa política la que, como digo, va a sembrar las semillas de la discordia que años más tarde producirán la guerra civil inglesa, su eventual derrocamiento y su ejecución pública. Vamos a cambiar la dirección de los aspectos. Allí sigo viendo los aspectos entre el primer eclipse de la serie Saros y la carta del rey. Pero vamos a activar la herramienta de aspectos, de dirección de aspectos, y vamos a decir que nos dé los aspectos entre el tercer anillo y el primer anillo. Entonces ahí sí estoy viendo los aspectos entre la carta, o sea, entre el eclipse de 1627 y la carta del rey. Y lo primero que por lo menos a mí me llama la atención es que la conjunción de Sol y Luna, el eclipse, el grado del eclipse, estaba cayendo en la casa 12 del rey, pero además en conjunción con su Quirón natal. O sea, este tema resulta especialmente importante porque la casa 12 la asociamos con enemigos ocultos. La idea de una conspiración que se empieza a tejer en contra del rey tiene muchísimo sentido con una activación de la casa 12. Pero además está allí Quirón, que modernamente lo asociamos con el tema de las heridas. Pero además fíjense que para completar la idea, esa energía del eclipse que toca el Quirón, el planeta de las heridas, el indicador de las heridas en la carta del rey, tiene como filtro a la Lilith natural del primer eclipse de la serie Saros. ¿Por qué digo que eso es importante? Porque Lilith es un indicador que tiene que ver con lo caótico, con la activación de situaciones caóticas. Entonces, no es solamente una activación de Quirón, sino una activación de Quirón que viene cargada de la energía caótica de Lilith para esa familia de eclipses de la serie Saros. Que esto es importante, que este contacto con Quirón es importante, también lo vemos en el hecho de que Plutón del eclipse, en el grado 20, le está haciendo también cuadratura muy exacta a ese Quirón en el grado 1949. El eclipse está en el grado 18, Quirón en el 1949, Plutón en el 20. Entonces hay una cuadratura exacta de Plutón a ese Quirón. Entonces, claro, en este caso, la energía plutoniana, esa energía de muerte, también está activa y de hecho, como digo, aquí se ponen en marcha los acontecimientos que años más tarde van a llevar a la muerte del rey.
pero no de una forma tan directa, tan evidente como en el eclipse de 1645. Aquí estamos viendo la gestación, estamos viendo un proceso en el cual se siembra una semilla que años más tarde va a generar los resultados que ya conocemos. Además que fíjense que ese Plutón y Marte en la carta del eclipse están en conjunción y están cayendo en la casa 10 del rey. O sea, esta zona, ¿verdad? Es la casa 10 del rey y allí Plutón y Marte están activando directamente esa casa. O sea, son experiencias, situaciones que van a tener un impacto en su vida pública. El eclipse, el primer eclipse de la serie, también cae en la casa 10, lo cual refuerza esa idea de eclipses que sacuden el aspecto público de su carta. La Venus del eclipse original, la Venus del primer eclipse de la serie Saros, cae sobre el medio cielo del rey. Y eso efectivamente se puede entender como un contacto positivo. Pero si vemos los aspectos de esa carta, de esa primera carta de la serie Saros a la carta del rey, vemos que sí, esa Venus está en conjunción con el medio cielo, pero también está en oposición a Lilith. O sea, es un contacto benéfico y de hecho el tema de Venus en la cercanía del medio cielo podría tener mucho que ver con los aspectos románticos asociados al personaje de Carlos I. O sea, esa idea de Carlos I como el rey noble injustamente martirizado, toda la mitología de los cavaliers que surge alrededor del bando realista y que va a ser reeditada o revalorada años más tarde cuando ocurre la restauración de la monarquía en la persona de Carlos II, el hijo del rey. Entonces, esa Venus también tiene que ver con eso, con los matices que podemos entender como estéticos, por decirlo de alguna manera, en la historia de Carlos I. O sea, no es un rey que va a pasar a la historia como un malvado rey. O sea, es un rey que es visto como trágico, ¿no? O sea, hay como una visión un poco novelesca, o sea, sí, o sea, ese toque novelesco, ese toque como de una historia que es mitad historia y mitad literatura, por así decirlo, yo creo que viene por allí, ¿no? O la forma en la que este eclipse deja sentir la presencia de esa Venus va por allí, pero eso no salva al planeta de esa activación sobre la Lilith natural del rey, o sea, sobre este indicador de situaciones caóticas que estaba allí, que estaba presente y activado por la Venus del eclipse. En todo caso, sabemos que siempre lo más importante al momento de interpretar un eclipse es la posición del propio eclipse y también, como no, la posición del ascendente del eclipse. Y luego el resto de los contactos nos puede ayudar a entender la lógica, afinar la lógica con la cual se manifiesta el eclipse, pero no, digamos, no debemos dejarnos engañar por el hecho de ese aparente contacto amable de la Venus sobre el medio cielo. Es cierto, de alguna forma se manifiesta en la energía del eclipse la presencia de esa Venus sobre el medio cielo del rey en el primer eclipse de la serie. O sea, se manifiesta en la relación que los eclipses de esta serie Saros tienen con el rey, se manifiesta este matiz amable de Venus, pero donde realmente va a estar el eje, el peso, el centro de gravedad de esta serie Saros 139 con relación a la carta del rey es aquí, en la conjunción del eclipse con Saturno
y ambos indicadores oponiéndose al Sol del Rey. En este eclipse que estamos viendo en particular de 1627, no hay estos factores tan turbulentos. Voy a quitar por un momento el, el eclipse. Vamos a quitar, bueno, vamos a regresar aquí al tamaño normal, un momentito. Vamos a colocar esto aquí y vamos a poner el eclipse de 1627, ahí está. Aquí está simplemente el eclipse de 1627 que les estaba comentando, que ya sabemos que forma parte de esta serie Saros, colocado directamente sobre la carta del rey, ¿no? Sin ver el filtro del primer eclipse de la serie Saros, que ya lo estudiamos, ya sabemos lo que ese primer eclipse nos está diciendo. De manera muy resumida, podemos decir que los eclipses de la serie Saros 139 no se llevaban bien con la carta de Carlos I. Sabiendo eso, teniendo ese dato, entonces podemos ver cómo aterrizaba este eclipse de 1627 y aquí está lo que les digo. El Sol, o sea, la conjunción Sol-Luna, el punto del eclipse, caía sobre ese quirón que activaba o sea, en la casa 12 del rey, pero además el ascendente de ese eclipse, calculado para Londres, también caía en la casa 12 del rey. Está muy clara esa activación de la casa 12, casa de los enemigos ocultos. Pero además de eso, el Urano del eclipse le está haciendo conjunción al Neptuno del rey. Ese Urano que tiene que ver con situaciones imprevistas, le hace contacto a este Neptuno que al estar en la casa 1, un Neptuno en la casa 1, es un Neptuno que puede hacer que perdamos un poco el contacto con la realidad. Es el tipo de posición que puede como irradiar cierta niebla, ¿no? La niebla neptuniana. Resulta especialmente interesante que a partir de este eclipse él haya tomado una decisión que a él seguramente le pareció que estaba muy bien, que estaba dentro de sus prerrogativas como rey. Yo no tengo por qué pedirle permiso a nadie. Si yo quiero o sea, si no voy a hablar de un nuevo impuesto, pero voy a obligar a la gente a que me preste, aún a sabiendas de que lo más probable es que yo nunca pague esos préstamos, pero establezco esta política de préstamos obligatorios. Eso es bien neptuniano. Neptuno en la casa 1 se puede asociar también al tema de las estafas, ¿verdad? El tema de los manejos un poco tramposos. Y este Urano, justo sobre el Neptuno del Rey, en el momento en el cual él va a establecer esa política, bueno, definitivamente también es llamativo. Como dije antes, lo más importante es lo que podamos derivar de la posición del eclipse y del ascendente, pero estos otros contactos también nos dan información, como por ejemplo ese Plutón que comenté antes, haciéndole cuadratura exacta al Quirón del Rey, o el hecho de que Plutón y Marte, ambos planetas vinculados a través de Escorpio, recuerden que Marte es el regente de Escorpio y Plutón es el planeta que modernamente se asocia con Escorpio. No es regente de Escorpio, esto siempre que tengo la oportunidad lo vuelvo a comentar. Plutón tiene afinidad natural con Escorpio, que no es lo mismo que decir que rija a Escorpio. Escorpio tiene un regente que es Marte, pero Plutón efectivamente vibra con la energía escorpiana. Entonces, una conjunción de Plutón y Marte es especialmente poderosa, sobre todo cuando está ocurriendo en Tauro, es decir, oponiéndose a lo que sería la energía del rey en el signo de Escorpio, y en particular oponiéndose al Júpiter y a la Lilith natural del eclipse. O sea, si uno ve, vamos a colocar un momentito los aspectos del eclipse en sí mismo, uno ve que ese Plutón
que estaba en la casa 10 del rey, no es simplemente Plutón, no es solamente que en la carta del eclipse allí caía Plutón, sino que es un Plutón que está haciendo la oposición a un Júpiter que cae en la casa 4 del rey. O sea, es una oposición Plutón-Júpiter que se está alineando con el eje casa 10, casa 4 en la carta del rey. Entonces, la relación con el país, con la patria, de la que nos habla la casa 4 y el aspecto público, ese rol de figura pública que vemos en la casa 10. Entonces, nada, especialmente claro, ¿no? Fíjense que además Júpiter es un planeta que tiene especial afinidad con la carta del rey porque el sol del rey estaba en Sagitario. Entonces es Plutón desde la casa 10 haciendo la oposición al regente del sol del rey. En fin, ¿no? Lo que quiero decir es que a pesar de que no tenemos unos contactos tan impactantes, tan claros como los del eclipse de 1645, sí se ve que hay una tensión en este eclipse con la carta del rey y teniendo en cuenta, como decía antes, como marco interpretativo primario, la relación entre el primer eclipse de la serie Saros y la carta del rey, bueno, pues sí, resulta bastante razonable que en este año él haya comenzado a cavar su propia tumba, por así decirlo, ¿no? En 1627 él comenzó las políticas que años más tarde generarían la guerra civil y su eventual encarcelamiento y muerte. Bien, esto es todo, realmente esto era lo que quería compartir en esta nota sobre Eclipse. Como siempre, si les gustó el material, dejen un me gusta en el video, por favor. Y si les interesa el tema de eclipses, el curso ya está lleno, el curso que estoy dando está lleno, va a ser un curso bastante corto. Pero si les interesa el tema de eclipses, los videos de ese curso están a la venta, ¿no? Entonces se pueden comunicar conmigo a mi correo, astrosíntesis@hotmail.com, para tener información sobre esos videos del curso de eclipse en caso de que les interese el tema. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar allí y será entonces hasta el próximo apunte.